¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El ministro de Obras Públicas junto al ministro de Justicia dan información del estado de salud de la presidenta transitoria Yanine Áñez y terminan revelando que la presidenta sería asintomática. Hace poco nos enteramos que la presidenta transitoria dio positivo al examen de coronavirus. Aunque no mostró los resultados de sus exámenes, la presidenta Yanine Áñez anunció que se está aislando por 14 días. Al respecto, dieron un informe de su salud el ministro de Obras Públicas por un lado y por otro lado el ministro de Justicia, quienes aseguran que la presidenta se encuentra bien y hasta resultaría ser asintomática. Escuchemos el informe del ministro de Obras Públicas, Iván Arias, y posteriormente del ministro de Justicia, y luego continuamos. Por supuesto, en el primer momento con mucha consternación porque no teníamos detalles de cuán grave era el diagnóstico, pero con el pasar de los minutos y las horas ya se clarificó. La presidenta dio positivo, pero está en situación muy estable. Es más, ella sigue trabajando desde su casa, cumpliendo lo que todos los bolivianos tenemos que hacer, que cuando te detectan tempranamente el coronavirus tienes que aislarte, y hacer un buen aislamiento es la clave. Del 100% de personas que adquieren coronavirus, si en etapa temprana hacen un buen aislamiento, el 80% se cura tranquilamente sin necesidad de recurrir a cualquier, por ejemplo, terapia intermedia o terapia intensiva. Entonces, la presidenta está siguiendo los protocolos y está siguiendo los consejos de los médicos que, ya sabemos, se tiene que hacer un buen aislamiento. Ella trabajó hasta tarde, ahora en la mañana se está alistando para reiniciar las labores también desde muy temprano. Está estable. Anoche fue el último contacto que tuvimos, nos dijo: negro, estoy bien, gracias a Dios, estamos en las manos de Dios y vamos a salir de esto. Y eso demuestra una vez más que los gobernantes están cerca del pueblo y por lo tanto no son inmunes a una enfermedad que ya sobrepasa los 45.000 infectados en todo el país. Ministro, el entorno de la presidenta Yanine Áñez también, y básicamente gran parte de su gabinete está contagiado, por lo menos tienen una baja de precaución. ¿Esto es una situación preocupante porque los protocolos de seguridad han fallado? No es que han fallado los protocolos, es el trabajo el que nos obliga, Martín. Es decir, no podemos estar simplemente en el escritorio, tenemos que estar al lado de la gente. No basta decir hagan esto, hay que estar con ellos. La presidenta ha estado llevando ayuda aquí y allá y puede parecer hasta irresponsable, pero no es parte de la tarea. Se ha tomado todas las medidas, pero por supuesto no estamos exentos de esta enfermedad y creo que es nuestra tarea. Son la primera línea de lucha contra el COVID son los funcionarios públicos, y cuando me refiero a funcionarios públicos me refiero a ministros, me refiero a la presidenta, me refiero a policías, me refiero a médicos. Es decir, estas a las Fuerzas Armadas que han estado durante todo este tiempo ayudando a la contención, a veces insultados, a veces expulsados. Es decir, estos trabajadores, el sector público, que responden al sector público, han sido los primeros en dar la batalla. Bueno, nuestra presidenta no podía estar exenta de eso. Entonces, andamos tomando precauciones, andamos tomando todas las medidas de bioseguridad. Ya nuestras reuniones de gabinete son básicamente con la presidenta en Zoom y otros ministros vía Zoom. Es decir, estamos tomando precauciones, tenemos pruebas periódicas de análisis del coronavirus, porque también nosotros tenemos familias, es decir, tenemos que cuidar nuestras familias, tenemos que cuidar también el entorno de nuestros compañeros de trabajo. En los ministerios hemos aplicado protocolos estrictos para evitar que los ministerios se conviertan en focos de infección. Es decir, pero no podemos dejar de trabajar, no podemos estar cerca de la gente, dirigiendo, conduciendo, apoyando la labor que realizan miles de bolivianos. Ministro, se habla de que 7 autoridades están en observación y algunos ya con el caso de coronavirus oficializado. ¿El resto de las autoridades están haciendo pruebas? Por ejemplo, usted, ministro, ¿se ha hecho pruebas últimamente de coronavirus?
Bueno, yo con mayor razón, yo viajo muy seguido y me hago mis pruebas de coronavirus y he hecho 2. Estoy, bendito sea el Señor, bien, y todos los ministros hacen las mismas medidas, ¿no? Toman las mismas precauciones. Confirmados tenemos 4 ministros. Tuvimos sospechosos que igual se aislaron, pero no tuvieron el coronavirus en su momento. La ministra de Relaciones Exteriores no tuvo la enfermedad, pero se tuvo que aislar porque estuvo cerca de enfermos. Lo mismo pasó con el ministro Víctor Hugo Cárdenas y en su momento con el ministro Rojo, que estuvieron en contacto con gente que después de haber estado reunidos con ellos se confirmó que tenían coronavirus, entonces se los aisló. No tuvieron ellos coronavirus, pero se tomaron medidas precautorias. Entonces estamos en ese proceso cuidándonos y cumpliendo estas 2 tareas que nos ha encomendado la presidenta. Por un lado, luchar contra la pandemia, organizar la pandemia, la lucha, mejor dicho, contra esto, y por otro lado, trabajar la parte económica. Anoche hemos estado trabajando hasta muy tarde con gente del Ministerio de Desarrollo Económico, con el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central, el Banco de la Unión, viendo todo el tema de cómo se va a implementar el plan de reactivación económica, que es otro de los frentes de batalla y otra de las preocupaciones de nuestra presidenta. Estamos conversando con el ministro de Obras Públicas, Iván Arias. Ministro, el trabajo no se puede parar. Usted nos acaba de anunciar que incluso hasta altas horas de la noche tuvo contacto con la propia presidenta, pero el trabajo de implementación de más camas, equipos que se necesitan en salud, no va a parar. Eso está garantizado. No va a parar porque, fíjese, hoy día mismo en La Paz tenemos el COE. Ayer he estado en Santa Cruz. Santa Cruz está entrando a un proceso de normalización a partir del día lunes 13, casi todo se va a volver a la normalidad. Hemos tenido charlas con la gente de Santa Cruz, es decir, cada departamento tiene su propia lógica. En La Paz también estamos preocupados. Fíjese, hemos pasado ya los 5.000 casos y el director del CEDES nos ha planteado que de repente tengamos que volver a una cuarentena rígida, porque los casos se están disparando en La Paz. En Santa Cruz y el Beni ya llegaron a su pico y están entrando a una especie de estacionalidad sin esas subidas así inmensas, pero sí Cochabamba y La Paz y Cochabamba estamos de subida y esto necesita que tomemos medidas. La reunión del día de hoy del COE, que la tenemos a las 8 de la mañana, va a ser una reunión muy importante para el departamento de La Paz, como Oruro también está tomando sus determinaciones. Ayer ha habido una reunión del COE y también los orureños tienen una subida preocupante de sus casos y piensan también quizás aplicar medidas más estrictas con relación al coronavirus. Ya que usted lo ha mencionado, ministro, por favor cuéntenos cuál es la posición que va a tener el Ministerio de Obras Públicas como la cartera designada para La Paz a través de su persona para lo que se va a determinar. ¿Ustedes van a proponer la cuarentena rígida de retorno a La Paz? Lo que nosotros tratamos es que, y esa es nuestra tarea, a lo largo de los 2 departamentos que me toca coordinar, es trabajar mucho en el seguimiento, es trabajar mucho en la coordinación, es trabajar mucho en la conciencia, en la ciudadanía. Utilizamos todos los instrumentos posibles, todas las metodologías posibles para llegar a la gente y explicarles que esto es una tarea conjunta, que no solamente la vamos a hacer el gobierno, sino también la ciudadanía. Y tenemos que combatir con la indiferencia de la gente, la falta de responsabilidad de la gente, la falta de equipamiento, es innegable. Es decir, no podemos hacer en poco tiempo lo que nos hizo en muchos años, talla aquello, pero por supuesto también contra una guerra que yo le llamo la guerra de la estupidez. O sea, ayer mismo hemos escuchado una gobernadora que dice que no hay coronavirus, que ella quisiera ver un enfermo de coronavirus. Dios mío, esa señora, lo mínimo por decencia para el departamento de Cochabamba, que es uno de los departamentos que más casos de muerte y que más casos de contagio tiene, debería renunciar. Se está haciendo la burla de los cochabambinos, se está haciendo de la burla del dolor. Entonces, si usted se imagina, si tenemos que enfrentar con autoridades que piensan así, pues también en la base social hay mucha gente que te dice, haz esto, haz aquello, y te dice, no, al final, ¿qué te importa? ¿Acaso es tu cuerpo? Yo me tengo que curar, ¿cuál es tu problema? Es decir, chocamos con este tipo de cosas, por eso a veces digo yo, no es el coronavirus el que nos va a matar, sino la estupidez humana, y la declaración de la ministra, de la gobernadora el día de ayer, demuestra que lo único que no tiene límites es la estupidez.
Otro departamento, y usted lo ha mencionado, es Oruro, que tiene preocupación por el incremento. Si bien no está algo de una situación desbordada inicialmente, el sello que usted le puso con una suerte de anecdotario, con el beso de negro que entregó a las autoridades, ¿permite ahora trabajar de una manera más tranquila? Sí, quiero agradecer al gobernador. Tuvimos un impasse, es normal en este tipo de cosas. A veces la política se sobrepone al bien común, pero después de un diálogo hemos logrado establecer una relación, restablecer la relación. Hemos llevado un equipamiento considerable. Voy a viajar, si Dios quiere, este viernes, pero aunque la agenda se nos ha complicado con esto de la presidenta y la reasignación de actividades que tenemos internamente, pero no voy a dejar Oruro. Tenemos no solo que preocuparnos de la ciudad de Oruro, tenemos que preocuparnos de Caracollo, tenemos que preocuparnos de Huanuño. ¿Qué se sabe sobre el estado de salud de la presidenta? ¿Ustedes han estado en contacto con ella? ¿Han estado en reuniones permanentes? ¿Cómo se encuentra en estos momentos? Sí, yo estuve con la presidenta antes de ayer. Ella está, gracias a Dios, asintomática, está tranquila, está muy estable. Ya se realizó la prueba porque varios de los ministros habían caído en positivo. El ministro Yerko Núñez, la ministra de Salud, y bueno, se realizó la prueba porque correspondía, ha salido positivo, pero gracias a Dios ella no presenta ningún síntoma y está normal. Bueno, ¿cómo se reorganiza ahora el trabajo dentro del Poder Ejecutivo? Varios de los ministros pues ya han dado positivo al coronavirus, ahora la presidenta. ¿Cómo se va a reorganizar todo este trabajo y el seguimiento de los temas en una situación tan delicada como la que el país está atravesando? Bueno, gracias a Dios hoy la tecnología se ha puesto al frente para ayudar a que vamos adelante con las gestiones. El ministro Yerko Núñez está trabajando a través de la tecnología. La presidenta ya lo estaba haciendo, lo habíamos mencionado la anterior semana, que ella por los cuidados y los protocolos que habían tenía que trabajar desde su casa, tenía que salir lo menos posible y lo va a seguir haciendo de esa manera. Hay que seguir trabajando en base a la tecnología y bueno, los ministros que estamos afuera y que podemos seguir trabajando, vamos a coadyuvar en todo el trabajo que se necesita hacer. En una situación como la que actualmente se está viviendo, ministro, ¿se debe reorganizar algunas carteras de Estado? Por ejemplo, el ministro de Defensa va a asumir interinamente la cartera de Salud. Así es, esa es la decisión que se ha tomado. Él va por estos 3-4 días que toque que la ministra de Salud pueda reponerse, pueda tener sus pruebas negativas, pueda estar estable, él va a asumir y todos los ministros estamos a disposición para asumir el reto que la historia nos ha puesto desde noviembre, ¿no? Desde noviembre nada ha sido fácil y estoy seguro que con la ayuda de Dios también vamos a superar este momento. Ministro, ante esta situación de que ya son varias autoridades que han dado positivo al COVID-19, ¿cómo van a estar ahora de aquí en adelante las medidas de bioseguridad que ustedes van a mantener? ¿Cómo van a ser las reuniones de gabinete? Bueno, nosotros ya estábamos mantuvimos, mejor dicho, 2 reuniones anteriores donde la presidenta estuvo por Zoom y seguramente los ministros que están aislados van a tener que hacer el mismo procedimiento, hacerlo por Zoom. Lo importante es que las decisiones que se tomen sean consensuadas por todo el gabinete y si se lo puede hacer por este medio o esta plataforma tecnológica que hoy ha salido, lo vamos a hacer de esa manera. Muy bien, ministro. Las recomendaciones, por favor, importantes, que nunca faltan en una situación como la que está viviendo nuestro país. Sí, a ver, yo creo que nosotros los bolivianos debemos tomar conciencia del momento difícil por el cual estamos pasando. Creo que lo he visto el anterior fin de semana en Trinidad, que fui a visitar a mis hijos. Lo estamos viendo aquí en La Paz, en Santa Cruz, en Cochabamba, que no hay una verdadera conciencia de lo que está pasando en nuestro país, más allá del tema económico. Creo que no sirve de nada el tema económico cuando entras en crisis en esta enfermedad, cuando después estás solicitando algún tipo de ayuda a través de las redes sociales. Lo decía muy bien ayer, creo que era el director del CEDES de La Paz, que la mejor medicina para esto es la prevención, es cuidarse
es mantener la distancia, es lavarse las manos y ser conscientes de que podemos cuidar a nuestras familias y podemos cuidarnos nosotros. Esas fueron las palabras, por un lado del ministro de Obras Públicas, Iván Arias, y por otra del ministro de Justicia, quienes al informar sobre el estado de salud de la presidenta transitoria, Yanine Áñez, aseguran que ella está bien y que al parecer ella sería asintomática. Aseguran que todas las reuniones son vía Zoom, que no se está parando con el trabajo, y además aseguran que la presidenta desde su aislamiento continúa trabajando con normalidad. Al respecto, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios sobre el informe de la salud de la presidenta transitoria por parte de los ministros de Obras Públicas y de Justicia. No olvides dejarnos tus percepciones al respecto.